Alright, vamos a hablar en esta ocasión, dejar aquí documentado temas de ruteo, pero lo más importante que quiero hablar en este video es si realmente se puede poner más de un default gateway en un Linux. Mucha gente no sabe, pero en realidad en los Linux, así por defecto, con una sola tabla de ruteo, así recién instalado, que tengas diferentes tarjetas de red, no puedes asignarle la IP y un default gateway a cada tarjeta de red. Es decir, por ejemplo, aquí en mi ejemplo tengo este Red Hat 8 y tiene dos tarjetas de red. Y cada tarjeta de red tiene su IP en diferentes subnets. A esta, su puerta de enlace es esta. Ajá, y para esta, su puerta de enlace es esta. En el Linux, yo no le puedo configurar esta IP y su default gateway a cada tarjeta. No me lo permite. Es muy extraño, pero mucha gente, veo casos a diario de mucha gente que no sabe que no se puede hacer eso teniendo una sola tabla de ruteo, la, la tabla de ruteo principal. Entonces, hay diferentes formas de de solucionar este tema de ruteo, pero en realidad así por default que tú pongas una IP y su gateway y otra IP y su gateway, si tuvieras aquí más tarjetas, otra IP y su gateway así, eso no se puede, no está permitido en Linux. Ajá. Entonces vamos a hablar de esto y vamos a ver qué alternativas tengo cuando tengo este escenario. Primero déjenme aclararles algunas cosas de este diagrama porque a ciencia cierta esto se ve así como que una araña, pero en realidad el diagrama es muy sencillo. Las únicas máquinas que vamos a tomar en cuenta es esta con Red Hat 8 que viene hacia este switch de capa 3 y a estas tres máquinas que en realidad están actuando en diferentes subnets. Esta es la 50, 60 y 70. Y como ven es de diagonal 24 para la máscara de red. Ajá, entonces este switch y estas conexiones hacia aquí y estas conexiones de este switch también. Esas no las tomen en cuenta porque en realidad todo este switch y este y así es para poderme conectar vía SSH. Las únicas máquinas, como les voy a repetir, es la Red Hat 8, el Switch y estas tres máquinas que están en diferentes subnets. Entonces, es una subnet, otra diferente, otra diferente, otra diferente y otra diferente. Todas son diferentes y lo que me permite, a pesar de que esto es un switch, lo que me permite hacer ruteo es que este switch es de capa 3. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no vamos a meternos mucho en la configuración de eso, sino lo que les digo es vamos a explicar ese concepto de por qué no puedo tener más de un default gateway en la máquina. Entonces vamos a empezar por explicar eso. En realidad, cuando ustedes, por ejemplo, que están aquí en esta subnet, en subnet A, ustedes mandan ciertos paquetes, vamos a suponer que quiero mandar un ping, lo que hace es de que como este está en una red y vamos a suponer que quiero mandar un ping acá, ambas están en redes diferentes, entonces necesito algo que me rute, que en este caso es este equipo. Entonces yo mando los paquetes por su puerta de enlace, que es esta. Como esta es la 50, 168.50.0, su puerta de enlace es esta. Ok, entonces mando los paquetes, llegan aquí, consulta en su tabla de ruteo y lo que hace es que forwardea los paquetes a que se vayan por la interfase de aquí. Ajá. Cuando llegan los paquetes aquí de paquetes ICMP, porque estoy mandando un ping, pues el ping va a venir de regreso. El tema aquí es que pasa exactamente lo mismo. Así como esta máquina decidió cuál es su puerta de enlace, aquí esta máquina tiene que decidir cuál es la puerta de enlace. Pero si yo checo la tabla de ruteo y tengo dos default gateways, la máquina se confunde y no sabe si lo va a mandar por este default gateway o por este. Por esa razón es de que no se permite tener dos default gateways en la misma tabla de ruteo, porque la máquina se confundiría en si los paquetes tienen que regresar por esta interfase o por esta de acá. Esa es la razón. Y si tuvieras más interfaces aquí conectadas, pues y con default gateways, pues más, todavía más confundida estaría la máquina. Ajá. Entonces, lo que opta es por no responder. Muchas veces ustedes cuando mandan el ping desde esta máquina, ustedes mandan el ping y realmente no, pues dicen, no, pues no contesta la máquina, ¿no? No,
no tengo comunicación. Pero si ustedes pusieran, por ejemplo, un packet capture aquí en ETH0, se darían cuenta que los pins llegan aquí, los paquetes ICMP, los requests de la ICMP. Lo que no hace es regresar el tráfico. Ese tráfico ya no regresa porque no sabe por qué puerta de enlace es por la que va a salir. Y ese es el meollo de todo. Ahora, todo esto ustedes lo pueden checar. Aquí voy a conectar vía SSH. Aquí en estas tres ventanas, yo estoy en estas tres máquinas. Ajá. Y en las otras ventanas que tengo aquí al lado, en estas, estoy en esta máquina. Lo que pasa es que abrí dos ventanas en la misma máquina para hacer una captura de paquetes. Aquí estoy en la subnet A, B y C. Y aquí estoy en el Red Hat 8, que es el que está aquí. Ajá, como pueden ver, el Red Hat 8, como les digo, tiene dos tarjetas y todas esas tienen una sola tarjeta. Bueno, en realidad tienen dos, pero esta, como les digo, no la tomen en cuenta porque por aquí es por donde estoy entrando al SSH. Para poder entrar vía. El tema aquí, ¿por qué hago esto del SSH? Para copiar y pegar, porque si le doy clic aquí, entro a la consola. Y en la consola pues, sí puedo configurar y puedo hacer lo que yo quiera, pero no puedo copiar y pegar cosas. Entonces, por esa razón es de que hago todo este año, como de ¿cómo se dice? Tela de araña para poderme conectar vía SSH. Pero en realidad esto es lo que quería, conectarme vía SSH. Muy bien, entonces aquí estoy en el Red Hat, como les dije, en realidad tengo tres tarjetas, ajá, pero esta ETH2 es para entrar vía SSH y estas son realmente las que estoy trabajando para explicar esto. Entonces, en la primera tarjeta en ETH0 tengo la IP 10.10.30.10, que es esta de aquí, 10.10.30.10. Y en la otra tarjeta 172.16.50.10. Entonces, esta es la que está acá, en la TH1. Si yo checo la tabla de ruteo, en la tabla de ruteo me voy a dar cuenta que tengo un default gateway. Aquí es donde mucha gente, cuando tú das IP route y tú ves que hay dos o más default gateways aquí es donde ya debes de decir, oye, no, esto no se puede. Oye, tengo le das un IP route, ves muchos default gateway y aparte te están diciendo que la máquina no contesta, que algo está pasando en la red, que el switch, que no sé qué, no es el switch, no es nada, es que tienes más de un default gateway. Entonces aquí estamos bien porque solamente le estoy asignando un solo default gateway a la ETH0. Entonces en mi diagrama sería que esta máquina de aquí, esta tarjetita que tiene este IP, le estoy asignando su default gateway, que es este. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora yo quiero, o la pregunta del video es, si se puede asignar otro default gateway a la misma tabla de ruteo. La respuesta es no. Ya lo expliqué por qué, porque se confunde. Entonces, ¿qué podríamos hacer porque pues yo quiero conectarme esta máquina a esta otra tarjeta también de otra cosa para que la tengo y a veces quiero por esta y a veces quiero por la otra y así sucesivamente. Entonces, para constar esto hay dos soluciones. La primera es siempre tener tu default gateway en una de las tarjetas. Incluso si tú tuvieras dos default gateways aquí, el que siempre va a responder es el que tenga o el que va a estar como prioridad es el que tenga la menor métrica. Todo siempre va a tratar de salir por esta tarjeta. Entonces, muchas veces se confunde porque, de hecho, tuve un caso hace poco donde tenían este escenario, tenían un Red Hat 6 y migraron a Red Hat 7. Y entonces decía, es que ya ahora ya no le puedo dar ping. O sea, ellos querían darle ping de diferentes redes a ambas tarjetas. Y dices que no me contestan, algo pasó. Después de que hice el upgrade ya no contestan. Entonces la razón es que en Red Hat 7 había un concepto que se llamaba como Global Gateway o algo así. Que te ponía un gateway global. Pero en realidad cuando tú hacías TCP dumps, en realidad nada más estabas ocupando una sola tarjeta. Vamos a suponer que yo tengo un gateway global, para ambas redes. Si yo corro un TCP DOM y mando un ping a esta tarjeta, en realidad los paquetes están únicamente llegando acá. Si no, háganlo y porque incluso
tuve que instalar el TCP/IP en el servidor y enseñarle al cliente cómo él estaba dando ping, por ejemplo, a esta tarjeta, y en realidad aquí no había tráfico, sino todo el tráfico era acá. Ajá, y me dice, no, pero mi otro servidor está funcionando. Bueno, vamos a hacer el TCP/IP, manda el ping a ambas, y únicamente la que tenía la puerta de enlace era la que estaba recibiendo tráfico, a pesar de que el ping se estaba yendo hacia este lado. Y esta era la única que tenía. Entonces en realidad nunca estaba ocupando la segunda tarjeta. Entonces eso ya no pasa en las nuevas versiones de Red Hat. Eso ya se quitó del Global Gateway porque en realidad es perder tarjetas ahí que están configuradas y que la gente, porque no hay mucha gente que corra TCP dumps todo el tiempo. Entonces no te das cuenta de que no te está contestando la tarjeta y pues cuál es el propósito de segregar el tráfico si todo el tráfico se está yendo nada más por una sola tarjeta. ¿Sí me explico? Entonces, aquí para poder segregar el tráfico tienes dos opciones. En tu primera, así como lo tenemos ahorita, en la primera tarjeta nosotros configuramos el default gateway para esta tarjeta, y para esta segunda tarjeta nosotros podemos configurar rutas estáticas. Ah, entonces supone que en este switch yo tuviera más redes aquí, ¿no? Entonces yo puedo decirle, bueno, esta red es la C, la D, E y F. Ok, todas estas redes no hay problema, las voy a alcanzar con por esta tarjeta. Pero si yo vengo a estas otras redes, las voy a alcanzar con esta otra tarjeta. Entonces, si yo quiero darle un ping a este, no me va a contestar. Pero si yo vengo de esta red, de la D, E o F, esta sí me va a contestar. ¿Y cómo le puedo decir eso con rutas estáticas? Ajá, básicamente en el Linux, lo que puedo decir, bueno, de hecho ya quité esto, pero vamos a volver a poner rápido. Vamos a suponer que aquí fuera la 192, 168 a 80, 85, diagonal 24. Ajá, esta red de acá. Entonces la regla quedaría así. Haría yo algo así como esto. IP add para agregar rutas estáticas. Add, no, IP route add, y le diría a la red 192, 168, ¿qué era? 80, 0, diagonal 24. Ajá. Y ya le diría aquí vía, y en este caso sería la puerta de enlace que es esta. Sería 172, 16, 51, y le diría al device que es ETH1. ETH1. Ajá. Así es como yo agregaría una ruta estática. Ahora, esta la agrego y funciona, pero si reinicio el servidor se va a ir, es volátil. Ahorita les digo dónde se hace permanente. Pero en realidad yo le estaría diciendo que esta red que hice acá, cada que borro se van. Esta red que hice acá, la D, ajá, que tiene esta IP que termina con 80.5, diagonal 24, va a estar alcanzada por esta red. Entonces, si yo mando un ping de acá, llega acá, y cuando va a regresar va a ocupar esta puerta de enlace para regresar aquí. Es básicamente lo que hago con las rutas estáticas. Y así puedo ir definiendo cada una. El tema es de que si yo tengo más redes y más redes y más redes, pues tengo que darle toda una administración a todas las redes que vaya yo a agregar en mi tabla de ruteo. Porque tengo que ir agregando cada una manual. Y eso en una puerta de enlace default no se necesita. Porque por default tú dices, ok, cualquier tráfico, vete por esta. Cualquier tráfico hacia otra subnet, vete por este. Esta es tu puerta, ¿no? Para ir hacia afuera, vamos a ponerlo de esa manera. Y así yo tuviera aquí 1000 redes por todos lados, siempre ocuparía esta puerta de enlace, cuando es default. Pero cuando no tenemos la opción de poner otro default en la otra tarjeta, pues lo que tengo que hacer es resolverlo con rutas estáticas. Y en esta es donde tengo que definir todas las redes de acá que yo quisiera alcanzar, una por una. Ajá. Esa es una opción.
Esa es una opción. Y funciona. El tema es de que cuando tú estás resolviendo este tipo de problemas, pues en base al input que te da el cliente, decir, ok, a ver, dejamos esta con default y esta tarjeta, ¿cuántas redes diferentes tienes que alcanzar por aquí? Y te dice, no, pues tengo 4 redes diferentes. Ah, pues rutas estáticas no hay problema. 5 minutos ya está esto solucionado. Pero cuando te dicen indefinido o son más de 1000 subnets o cosas, o no sé, cosas así, pues esta no es una solución viable. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál sería la otra? La otra sería colocar dos default gateways, porque los dos default gateways ya te permiten, no me importa cuál sea la red, tú mándalo por, ya sea por esta o por esta, ¿no? El tema con los default gateways en diferentes tarjetas es de que, como les comenté, no se pueden definir dos default gateways en la misma tabla de ruteo. Ajá. De hecho, antes de moverme hacia Policy Based Routing, eh, déjenme decirles cómo se hace esto estático. Si ustedes van aquí, checan sus conexiones en MCLI Connection Show, aquí les va a decir las que tengo. Si yo le edito Connection Edit, ups, no sé, TH0, esta, y le doy print, 0, IPv4. Ok, me da todo lo que tengo en IPv4. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es configurar, por ejemplo, aquí este IPv4 gateway. Este específicamente es para configurarle el default gateway. Default. Ajá, este es para el default gateway. Si este es el que no puedo configurar en diferentes tarjetas. Si ya lo tengo en una, ya no puedo en las demás. Porque cada que ustedes instalan un Linux viene con una sola main routing table. Routing table. Entonces, esa tabla de ruteo es única y yo, como les digo, no puedo tener más de un default gateway. ¿Dónde metería las rutas estáticas? Aquí, en este IP routes. De hecho, en todos esos comandos, si ustedes eh, le ponen describe y le ponen, por ejemplo, IPv4 routes, aquí les dice exactamente cómo se ocupa. Ustedes ponen la red que quieren alcanzar, le ponen el gateway, le pueden poner la métrica, le pueden poner, no sé, algún otro parámetro que ustedes consideren como, no sé, quick acknowledge o, no sé, diferentes parámetros que necesiten en su ruteo. Y luego coma y pueden agregar más, todos los que quieran. Y cada una se refiere a una subnet distinta. Aquí está el ejemplo, de hecho. Aquí está la coma, esa es otra y así sucesivamente. Entonces pueden agregar muchas en ese y así es como se agregan las rutas estáticas. Ahora sí, me salgo de aquí. Nada, lo importante de esto es acordarnos de los dos parámetros, ¿no? ¿Para qué es cada uno? Um, si ustedes agarran este, estamos hablando del default gateway. Y si agarran este, estamos hablando de rutas estáticas. Okay. Muy bien. Ahora, moviéndonos a lo que les comentaba. Lo ideal sería tener dos default gateways. Ya les comenté, no podemos tener dos default gateways en la misma ruta. ¿Cómo sabemos por qué nada más tengo una ruta? Porque si ustedes le dan el comando completo, iproute show tables all, table, aquí les muestra realmente. Mucha gente ocupa este comando netstat rn, pero este comando en realidad no les da toda la información como el comando este. Este comando nos da mucho, de acá abajo, perdón. Este comando nos da mucho mejor, más información de cómo está configurado todo. Entonces, como se fijan aquí, la primera línea es mi default gateway. Y luego tengo este tipo de entradas que se crean automáticamente. Quiero explicarle porque es importante. Si ustedes
checan aquí en IP-ADDR. So, cada que yo configuro una IP, ajá, por ejemplo aquí para ETH0, me calcula cuál es la subnet y me agrega una entrada en mi tabla de ruteo principal. Por ejemplo, aquí para ETH0 la subnet es la 10.10.30.0. Entonces me hace esta entrada automáticamente en cuanto la configuro y me pone el device y el source, o sea la IP que está configurada y la métrica. Esta entrada es automática. Y luego, por ejemplo, para esta debería de haber otra. Pero ahorita no la tengo porque ahorita les voy a explicar por qué. Pero en realidad en una configuración normalita debería esta de existir aquí. Ajá, es importante porque mucha gente tiene la idea de que solamente se necesita la tabla de ruteo para cuando voy a ir de una subnet a otra subnet. Pero en realidad yo no podría darle un ping por ejemplo aquí en esta IP, no podría darle un IP a la 30.5 si esta ruta no fuera agregada aquí. Se necesitan este tipo de entradas en la tabla de ruteo e incluso para darle pings en la misma subnet. La tabla de ruteo no necesariamente significa que voy de subnet a subnet. Eso yo también tenía ese error. Si yo no tengo una entrada así, no voy a poder darle pings a mis IPs aunque estén en la misma subnet. Entonces eso es importante. Ahora aquí en esta debería de existir, pero no está porque yo creo otra tabla de ruteo distinta, que no es la main. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero por ejemplo para ETH2, que fue una IP que me está entregando mi DHCP, ajá, calculó por el slash 24 192.168.1.0. Me la agrega aquí, me dice cuál es el device, me dice cuál es la IP que está configurada ahí y la métrica. Ahora las métricas son importantes porque de menor métrica es la que más peso tiene. Entonces si yo tuviera otra vez dos default o tres default gateways aquí, el que tomaría precedencia es el que tenga la métrica más pequeña. Y por ahí se irían o tratarían de irse los paquetes por ahí. El tema es de que si vamos a suponer que esta es la métrica más pequeña y yo vengo, no sé, de aquí, llega el paquete acá y cuando vengo de regreso me dice, ok, ¿cuál es la métrica más pequeña? Tengo diferentes default gateways, me va a mandar por esta puerta de enlace, pero resulta que aquí no existe una ruta estática para regresar los paquetes. Entonces, aunque llego y aunque este intenta regresarlos, esta puerta de enlace no tiene ruteo de regreso. Ese puede ser algún caso. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces, para resolver el tema de tener dos default gateways, lo que necesito es poner un default gateway en una tabla de ruteo y otro default gateway en otra tabla de ruteo. Tener diferentes tablas de ruteo en Linux es posible. Y entonces ya rompo esa regla de que no puedo tener más de un default gateway en la misma tabla de ruteo. Si ustedes se van aquí en etc y checan en RTables, aquí básicamente te dice las tablas que hay. Aquí está la tabla local, la main, la default. De hecho, estas tablas son las que te crean por default. Son la referencia a la tabla por default. Y este número es importante porque entre eh, más grande, más precedencia tiene. O sea, esto lo pone arriba. Ajá. Entre más arriba esté, primero consulta esta tabla, luego esta y luego esta. Así es como realmente lo hace. Entonces, si nosotros quisiéramos crear alguna tabla, aquí es donde va a estar. Ahora, este anteriormente hacía la entrada aquí, pero ya con la incorporación de Network Manager, ya el mismo Network Manager lo crea la tabla, pero no necesariamente la agrega aquí. Entonces, si ustedes van y checan la tabla, no necesariamente puede que vean la tabla aquí. ¿Dónde checar si tienen alguna tabla? Por ejemplo, como les digo, aquí yo tengo dos interfaces. Esta tiene el default gateway, entonces voy a checar esta. Si yo le digo IP route show tables all, si se fijan, aquí me dice default gateway ETH1 y me dice tabla 10. Y luego acá abajo tengo otro default gateway. Aquí está el gateway, la puerta de enlace,
para ETH0 y no tiene definida ninguna tabla, lo cual quiere decir que esta es para la tabla main. Cuando no está especificada, quiere decir que es la tabla main. Y cuando la especifico, quiere decir que yo le creo una tabla, aunque la tabla en realidad no esté definida aquí. Anteriormente aquí se definía en Red Hat 6, Red Hat 7, aquí se definía, ahora ya no, la puedes definir en el en el Network Manager, aunque no aparezca ahí. En el Network Manager, otra vez, ustedes se van a MCLI, todo se maneja desde aquí, desde MCLI, Connection Area de TH1, le dan print IPv4, y aquí, si se fijan, el gateway, no tengo nada, porque no me interesa tener un default gateway así. Lo que me interesa es crear una tabla. Aquí está la tabla. Entonces, yo he hecho varios videos de Policy Based Routing, y en Policy Based Routing necesitas tres cosas. Lo primero es la tabla o tablas, ¿no? De ruteo adicionales. Porque, como les digo, esta, ya existe una tabla de ruteo main. Y si vamos a crear más, como en este caso la 10, la 20, la 30, así, pues necesito una tabla o más, ¿no? Y va asignada a la tarjeta. Otra cosa que necesito para Policy Based Routing es las reglas. Las rules o las reglas, o mejor conocidas como las políticas o policies. Las políticas son las que nos van a definir el comportamiento del tráfico. Entonces, creo una tabla distinta que no es la main, creo el comportamiento del tráfico, depende qué es lo que me interesa hacer, y como tercera voy a crear ya la ruta, routes. Esas son las tres cosas que necesito para crear Policy Based Routing. Entonces, la primera es crear la tabla. Ok, listo, ya creé la tabla, aquí está, es la 10. ¿Cómo hago eso? Pues únicamente lo que necesito hacer aquí es decirle set y agarro mi parámetro. Le pongo aquí y le pongo el número de la tabla y automáticamente me agrega 20, 30, el número que tú quieras ocupar para la tabla. Ok, luego la siguiente es las reglas. Las reglas las voy a definir aquí en este IP4 Routing Rules. En este caso le vamos a definir prioridades. Si se fijan, me voy a ir para acá abajo. Si yo limpio la pantalla, estoy en el mismo servidor, arriba, IP Rules. Aquí en IP Rules me define las reglas. O sea, estas reglas que tengo aquí, son las mismas que están aquí. Y si se fijan, aquí tiene, por ejemplo, el número más pequeño y así se leen de arriba hacia abajo. O sea, la prioridad viene de arriba hacia abajo. Entonces, por ejemplo, primero va a consultar estas reglas antes de llegar a esta la main o la default. ¿Okay? Entonces, obviamente, como necesito ordenarlas, pues necesito pasarle una prioridad. Entonces, en este caso, yo le estoy diciendo prioridad 100, que es esta. Prioridad 100. Cuando vengas de cualquier cosa, 000, cualquier IP, cualquier cosa, y entres dentro de la interfase, porque hay dos parámetros. Uno es OIF, que es cuando el tráfico sale de la interfase. Yo origino el tráfico. Y la otra es cuando es if F, que es el que tengo aquí, que es cuando el tráfico llega, perdón, aquí dice más bien, cuando el tráfico llega a la interfase. De hecho se vería aquí mejor ilustrado aquí. Si el tráfico, esta es la interfase, que vamos a suponer que el tráfico yo lo esté que no sé, cualquiera de estas interfaces. Si el tráfico lo origino, este sería OIF. Y si el tráfico entra, entonces sería if F. ¿Ok?
Muy bien. Entonces vamos a regresar para seguir explicando, porque sí es engorroso muchas veces Policy Based Routing, pero bueno. Entonces, otra vez, la prioridad estoy dando, digo que cualquier tráfico, cualquier IP que venga hacia mi interfaz ETH1, consulta la tabla 10. O, coma, pone otra regla que tenga prioridad 99, o sea, un poquito arriba de esta, con mayor prioridad. Y cualquier cosa que salga de la IP tal. Ajá. Entonces aquí, esta IP 172.16.50.10 es mi IP de mi máquina. Y si yo le estoy definiendo esa regla, quiere decir que el tráfico, que le estoy diciendo que el tráfico que salga de esta ETH1, que salga de este IP, from, y le estoy diciendo from. ¿Ah? Entonces, en resumidas cuentas, estas dos reglas, una es para cuando el tráfico llega de cualquier IP llega a mi interfaz ETH1 y esta es para cuando el tráfico sale de con esta IP. Entonces ya le estoy diciendo cualquier cosa, en este caso tengo 3 redes, pero cualquier cosa que venga y entre a la ETH1 va a consultar la tabla 10. Y si el tráfico sale de esta IP, va a consultar la tabla 10. Eso es básicamente lo que le estoy diciendo en la regla. Si yo mando tráfico, el tráfico sale de esta IP, la tabla 10 no se va a consultar, se va a consultar la main. Eso ya como que empieza a dar un poco más de sentido. Para que yo consulte la tabla 10 donde voy a poner rutas estáticas o default gateways o lo que quiera poner ahí, necesita cumplir las reglas. Si no las cumple, y aparte de todo, puede ser una o la otra. No tienes que ser exactamente que si no se cumple esta, entonces ya no sé. No, no. Puede ser esta regla o puede ser esta. O otra coma y otra regla y así. No tienen que cumplirse todas, si no, no funciona. Ok, muy bien. Entonces, lo último que me faltaría, que puse aquí 1, 2 y 3 que no quería borrar. La tercera serían las rutas. Y las rutas se van a definir en donde ya les había comentado. Como si fueran rutas estáticas, con la diferencia de que cuando agregue mi ruta estática le voy a definir la tabla. Normalmente cuando yo defino una ruta aquí, le pongo, no sé, la 192.168.50.0 diagonal 24, vete por la 100, bla bla bla, y ya. Pero cuando le estoy definiendo Policy Based Routing, aquí le defino el gateway y además la tabla que va a consultar. La tabla 10, la 20, la que sea, la que yo le defina ahí. En este caso es la tabla 10. Entonces ya queda un poco más fácil porque ahora aquí como le estoy diciendo, cuando vayas a cualquier cosa, ocupa esta puerta de enlace. ¿Esto qué le suena? A un default gateway. Aquí yo le pudiera decir una red específica. Más sin embargo le estoy poniendo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esto 0, 0, 0, 0, diagonal 0. Esto no está soportado en Red Hat 7. Tendrían que ocupar algo así como 0, 0, 0, 0, diagonal 1. Así no está soportado. Esto ya fue arreglado ya después. Pero básicamente así es como estoy definiendo un default gateway. Aunque el default gateway no lo estoy definiendo aquí, sino lo estoy definiendo en donde hago las rutas estáticas. Esa es una forma como que de hacer un truquito aquí para que me acepte un default gateway. Entonces ahora, aquí estoy hablando de la conexión para ETH0 y en ETH, perdón, para ETH1 y en ETH0 ahí sí tenía yo mi default gateway. Entonces quiere decir que en ETH0 tengo un default gateway definido aquí y en ETH1 tengo un gateway definido aquí en otra tabla distinta, que es la 10. Ahora sí ya tengo dos default gateways. Ahora, una vez que yo configure esto,
lo que puedo, ahora sí ya lo puedo probar. Y yo puedo decir, a ver si es cierto. Entonces, ¿qué IP son los que tienes aquí? Tenías... Ah, bueno, antes de moverme, antes de hacer la prueba. Vamos a regresar de por qué no tenía yo... Les comenté que cuando tengo ETH0 yo me calcula la subnet y me agrega una entrada. Me lo hizo para ETH0 y me lo hizo para ETH2, pero no me lo hizo para ETH1. La razón por qué no lo hizo para ETH1 es porque creé una tabla de ruteo distinta para esta interfaz en particular. Entonces, si yo quiero revisar esa tabla, le digo IP route show table 10. Y aquí no solo me definió el default gateway, que les dije que hice el truquito ese, porque incluso ya hasta me lo detectó y me puso default en vez de 0.0.0 diagonal 0. Ajá. No solo me definió eso, sino que me agregó la entrada que me estaba faltando del ETH0. Aquí se fijan, me calculó la red y me hizo la entrada acá. Entonces no la pone en la tabla main, te la pone en la tabla que le definiste, que es la 10. Por eso no aparece en la tabla main. Aquí no está. Está en la tabla 10. En esta tabla. Acá. Por eso no está. Pero, como les digo, siempre van a necesitar esto. Si no, no podrán darle ping a otras máquinas, aunque sean la misma subnet. Muy bien, es algo complicado, lleva tiempo, pero si alguien está viendo este video y tiene dudas de rutas estáticas, policy-based routing y más o menos la ha estudiado, le va a ayudar mucho a entender este tipo de conceptos. Si realmente no sabes mucho de rutas estáticas, pues es normal que te pases a otra cosa, a ver otro video, no sé. Pero bueno, entonces ahora sí, las IPs que tengo aquí son estas. Entonces yo voy a decir, ok, bueno, entonces yo estoy aquí en la subnet A y aquí tengo la IP, no, esta no, esta, la 192.18.55 y le voy a dar un ping a la 10.10.30.10, que es mi ETH0, 10.10.30.10. Ok, le doy ping y me está constando. Okay. A ver si es cierto. ¿Dónde está entrando y saliendo? Si yo le pongo que escuche para tráfico ICMP en ETH1, ahí está escuchando. Mis pings están contestando y todo, pero no hay tráfico en ETH1. Y es normal porque ETH1 es esta, no esta. Yo lo estoy mandando en la ETH0. Entonces voy a cambiar el ping. Le voy a poner acá. Y ahí sí. Ahí sí vengo y veo el request, reply, request, reply, request, reply. Ajá. Esta máquina y esta máquina, como les digo, están en diferentes subnets. Esta es una IP y esta 10.10.30 es otra. Tienen que ir forzosamente de aquí a hacer el ruteo y llegar al ETH0. Y luego la ETH0 va a decir, ¿cómo regreso el paquete? Ok, ¿cómo lo regresas? IP route get. La IP de esta es esta. Dime, ¿por dónde te vas a ir? Y me dice, si quiero ir a esa, me voy a ir por la puerta de enlace 10.10.31. Si quiero ir a esta red, aquí. Entonces la puerta de enlace 10.10.31 es esta de aquí. Entonces quiere decir que cuando los paquetes llegan acá, viene de regreso y sale por acá. ¿Listo? Ahora, ok. Entonces puedo darle ping a esta, no hay ningún problema. ¿Qué pasas a esta? Muy bien, pues vamos a checarla. Vamos a darle ping a 172.16.50.10 y da ping. Ok. Ahora, lo que yo le estaba demostrando a una persona que ocupaba Gateway Global, que se ocupaba mucho en Red Hat 6, es que dice, no, es que yo nada más cambié la máquina y le hice un upgrade a Red Hat 7 o Red Hat 8 y ya no funciona, no sé qué. Sí, eso se arregló, porque anteriormente
aunque tú pensabas que le estabas dando ping a ambas interfaces, pero si corrías un TCP down aquí, no te ni entraban los paquetes ni salían, todo estaba aquí. Le dieras ping a esta interfase o le dieras ping a esta, siempre ocupaba nada más esta tarjeta. Entonces realmente no estaba segregando el tráfico, como decía. Ajá. Aquí ya estoy dando ping y le voy a dar el TCP down a la TH0. Ajá, yo le estoy dando un pin a la 170, o sea, la de TH1. Y obviamente no tengo por qué recibir ningún tráfico aquí, como es el caso de Red Hat 6 que hacía eso. No tengo porque está segregando el tráfico. A ver, muy bien, entonces si le doy acá, que es donde debería estar recibiendo el tráfico, sí, sucede. Entonces, ya sea que yo le dé ping a la IP esta, lo debo de recibir en ETH0, como debe ser. Ajá, y si lo doy ping a la otra IP, lo debo de recibir en ETH1, como debe ser. Y nada tiene que ver, está completamente segregando el tráfico. Y yo puedo venir de cualquier tarjeta, de cualquier subnet, ajá, ya sea de esta o de esta, que son diferentes subnets, y darle ping ya sea a esta tarjeta o a esta, con el tráfico totalmente segregado. Aquí estoy mandando todos a TH1. Si yo le doy a TH0 no debo tener nada de tráfico ahí, que todo está llegando aquí. Ajá. Si hiciera el cambio pasaría lo mismo. Entonces, wow, puedo entonces tener aquí todas las redes que yo quiera, todas, y en base a las reglas que le definimos, si yo mando pings o accedo ya sea a esta tarjeta o esta de acá, él sabe si tiene que irse por esta puerta de enlace o puede por esta otra. Cool. Eso está súper. Entonces puedo tener a otras tarjetas más y a cada una definirle una tabla 20 y luego la tabla 30 y manejar tráfico diferente. Claro que sí. Hay un problema. Y con eso finalizo. En Policy Based Routing es muy importante el sentido del tráfico. Si estos son la máquina que da servicios y todas estas máquinas van a acceder hacia ya sea esta tarjeta, esta o si tuvieras más y tienes ese tipo de configuración en Policy Based Routing, no vas a tener ningún problema. Eso no hay ningún problema. El problema es cuando tú originas el tráfico. El sentido del tráfico es muy importante, lo voy a volver a repetir. Estas máquinas entran hacia acá. Ajá. Y la configuración que hicimos va a funcionar. No hay ningún problema. Y cuando regresa el tráfico, automáticamente detecta por qué tarjeta se va a ir con su respectiva puerta de enlace. Siempre y cuando el tráfico se haya originado de estas máquinas. Y acá si tienes más y así todas las subnets que quieras. Mientras el tráfico se haya originado de aquí hacia acá. Si tú originas el tráfico de acá para acá, entonces es distinto. Esto es muy importante porque se puede confundir. Tú dices, no, a ver, espera. Tú le definiste dos reglas. Una cuando la if cuando entra la tarjeta y luego le pusiste la IP cuando va a salir. Sí, pero el tráfico fue originado aquí. El tráfico llegó, entró y ahí sale por aquí. ¿Cómo lo hace Linux para saber exactamente eso? No sé. Tendrá que ver el código, no sé. No sé exactamente cómo está programado, pero solamente él sabe cuando el tráfico viene de aquí, llega, darara. Ajá. Cuando el tráfico sale, es originado aquí, esa es otra historia. En Linux tú tienes que definir reglas. Entonces unas reglas son para cuando el tráfico entra y otras para cuando el tráfico sale. Sí es verdad que cuando tú mandas tráfico, por ejemplo un ICMP, va a llegar el tráfico y luego tiene que regresar, sí. Pero les voy a repetir, esto ya está contemplado en esas reglas de que va a llegar y va a recibir. Es como un SSH, pues tienes que como que establece una conexión y por esa conexión va todo. Ajá. No tiene que preocuparse que si el tráfico se originó aquí porque la conexión inicialmente el sync fue enviado por aquí. Ajá. Pero cuando tú inicias la conexión, esa es, como digo, es otra historia. ¿Por qué?
Porque ahora vamos a hacer eso, vamos a invertir el sentido. Todos los pings fueron de acá hacia acá. Ahora vamos a hacerlo al revés. Si yo le digo ping a, no sé, vamos a poner otra red, esta de acá. ¿Qué IP tienes? Esta. Que esta no era la 60. Ah, no, esta era la 50. Ok. Le voy a dar ping. Le doy ping y funciona. De hecho, mi TCP DOM acá abajo está funcionando. Todo está funcionando. Vamos a analizar qué está pasando. Cuando yo le doy ping aquí, no le estoy definiendo por dónde va a salir. Simplemente le digo ping. Y él no sabe si va a ir por aquí o va a ir por acá. O sea, ahora sí que por dónde, ¿no? Lo que va a hacer inmediatamente es decir, voy a checar mi tabla de ruteo. Ok, ¿quién tiene la métrica? Ah, esta. ¿Quién corresponde a esta? ETH0. Ah, entonces se va por ETH0. Y me manda el pin por aquí. Por esta razón. Entonces si yo hago aquí un TCP DOM en ETH0, que es básicamente este. Ajá, aquí. Y esta es la puerta de enlace. Esta. Entonces quiere decir que el tráfico va a salir por aquí. Por aquí. Por esta interfaz. Ajá, y va a llegar a esta máquina. Que es lo que estamos haciendo. Ajá, voy a volver a correr el ping. Y le digo ping. Entonces empieza, ok, otra vez. Mi tabla de ruteo, quién tiene la métrica más baja, CTH0, ok, lo mando entonces por aquí. Ok, entonces, si ese es el caso, ¿qué pasa si yo hago captura de tráfico aquí? ¿Vuelvo a mandar el ping? Pues me está contestando, pero no estoy ocupando la tarjeta TH1. Igual si voy a la 50 o a la 70, que es la de acá abajo. Igual me da ping todo, pero sigo saliendo por la ETH0. Entonces quiere decir que nada más en un momento dado estoy ocupando esta. ¿Qué pasa si quiero ocupar la ETH1? Ah, bueno, pues le tengo que decir a mi aplicación, ok, vete por la ETH1. Y entonces me dice, oh, ok, eso es otra historia. Y ahora sí, aquí mi TCP/DOM me está dando esto. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo le tengo que especificar por dónde salir. Si yo solamente le doy el comando así, no me va a... ¿Qué pasa si yo quiero hacer, por ejemplo, un curl? Tengo que encontrar la opción en el core para decirle que tiene que ir por una o por otra tarjeta. Entonces imagínense, cuando ustedes están trabajando en un servidor y se quieren conectar de un servidor a otro, normalmente no le especifican por qué tarjeta van a salir. Es decir, si ustedes quieren hacer un SSH a este IP de aquí, pues simplemente le dan el root 192.168.1. No, 1. Esta era la 65 y se conecta. Pero ¿por dónde se conectó? Otra vez, aquí como no estoy especificando, va a ir a la tabla de ruteo, ver quién tiene la métrica más baja y irse por la tarjeta que tiene la prioridad. Ajá. Pero ¿qué pasa si yo únicamente hubiera querido que estas conexiones se hagan por ese ETH1? Perdón, estoy enfermo. ETH1. Pues no me va a respetar eso, a menos que la aplicación SSH tenga algún mecanismo para poderle decir que se vaya por ETH1. Entonces, de hecho, aquí en SSH, si ustedes buscan, ajá, y se van aquí, um, este, aquí en Bind Address, tú le puedes indicar por qué IP te puedes ir. De tal forma que tú le puedes decir, aquí lo podemos probar. Tenemos estamos corriendo mira, voy a dejar ese TCP/DOM corriendo, voy a volver a correr y vean cómo no hubo tráfico. Porque no le especifiqué por qué tarjeta. Y estoy haciendo captura en ETH1. Pero si yo le paso el bind y le digo que se vaya por ETH1, no me acepta el device, pero me puede aceptar la IP 172.16.50.10, creo que era. Ahora sí.
Ah, aquí. Es que yo decía, ¿por qué no vio tráfico cuando le mandé aquí? Pero es que aquí le estaba pasando únicamente a ICMP. Si yo le digo host, si no, voy a mandar mucho tráfico. Si yo le digo host, ah, ¿qué será aquí? ¿Cuál estaba dando? Ahí está la 50. Si le paso ese y le mando, no, oh, perdón, que este no es. Ahí, ahora sí. No, bueno, ahí ya se vio. Le paso a la TH1, le paso esta y ahora sí. Aquí ya le estoy especificando que exclusivamente quiero que SSH lo mande por ETH1. Ah, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el problema con este tema? Que cuando tengo Policy Based Routing, mientras todas las conexiones vayan a, vamos a suponer que es una base de datos y todo va hacia la base de datos de diferentes subnets, no hay ningún problema. Mientras las conexiones entren. Pero cuando yo origino el tráfico, tengo que especificarle por qué interfase en mi aplicación. Y no todas las aplicaciones tienen la forma de hacer esto. No todas. A menos que tú la programes. Ajá, entonces, esa es la limitante que pudieras tener. Ajá. A menos de que si tú originas tráfico no te interese por qué interfase sale. Entonces, si no te interesa por qué interfase sale, entonces no hay problema, porque todo va a estar saliendo por la interfase main. En este caso es TH0. Pero si te interesa mandar tráfico por una y por otra, lo vas a tener que especificar. Y es normalmente lo más común, porque pues, son servidores, desde que las máquinas se conecten hacia él y ahí no va a haber ningún problema. Y menos que tú generes el tráfico. Pero vamos a suponer que esta máquina va a hacer backup. Si quieres que se vaya por la ETH1 en la noche, le vas a tener que buscar una forma de que el backup o el software del backup se pueda especificar, ya sea la IP o la interfase, para que todo el tráfico se vaya por allá. Porque si no, imagínense que ustedes tuvieran que tuvieran aquí, por ejemplo, ahorita pues son interfaces normales, pero vamos a suponer que esta fuera la interfase normal y que este fuera un BON, ¿no? Y este BON está conectado a 4 tarjetas para que haga el backup más rápido. Entonces, así como está la configuración, todo se iría por aquí. Incluso en la noche tus backups. Y sí, se hacen los backups y eso, pero oye, ¿por qué está tan lento si tenemos aquí 4 tarjetas de 10 gigabytes? ¿Por qué está lento? Cuando haces el TCP down te das cuenta que todo se está yendo por acá. Y entonces tendrás que ir a ver en el software cómo decirle que se vaya por esta interfase. Muy bien, pues yo creo que ya quedó claro todo eso. Eso es como se maneja 2 default gateways o más en un Linux. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye, adiós.